El gnosticismo es una línea de pensamiento multiforme y de origen aún anterior al nacimiento de Cristo. Sin embargo, alcanzó su máxima expresión en los primeros siglos de nuestra era. Su mayor aspiración era la solución de dos grandes problemas: el origen del mundo y el origen del mal. Sus raíces pueden remontarse al zoroastrianismo, iniciado por Zoroastro o Zaratustra, de quien poco se sabe e inclusive puede que existiera más de una persona con ese nombre, lo que ha contribuido al crecimiento del mito acerca de este personaje. El zoroastrianismo es una de las primeras religiones monoteístas que conoce el mundo, de gran influencia sobre el judaísmo y a través de él, sobre el cristianismo y el islam. Desarrolló los conceptos de cielo e infierno y juicio final, aunque una vez eliminado el mal de las almas se reúnen con las demás, asumiendo así un carácter universalista. A pesar de esta influencia, el gnosticismo se impregna en gran medida de las ideas cristianas, cuyos puntos en común con las doctrinas de Zoroastro comentaremos luego. Como también veremos, el platonismo tendrá un carácter decisivo en la formación de las ideas centrales del gnosticismo a través de la preexistencia de las almas y el dualismo, tanto entre materia y espíritu como entre el bien y el mal. En los primeros siglos del cristianismo, el gnosticismo gozó de cierta reputación hasta que finalmente fue declarado herético y, como tal, perseguido. Dada la diversidad de escuelas gnósticas, es difícil hablar de un solo gnosticismo. Sin embargo, todas estas escuelas de pensamiento gnóstico tenían ciertos puntos en común. A saber, el elitismo. El conocimiento no es libre para todos, sino que es reservado a ciertos elegidos o iniciados, quienes accedían a conocimientos de la doctrina cristiana que estaban más allá de lo que se daba a conocer en público. El dualismo. En todas las escuelas se hace una diferencia funcional y doctrinal entre el espíritu y la materia. Además, estos son identificados con el bien y el mal. De esta manera, el gnosticismo consideraba malo todo lo relacionado con la materia y el cuerpo, sosteniendo que la salvación solo podría venir a través del espíritu, único punto de contacto con Dios. El iluminismo. En el sentido del conocimiento como medio para lograr la salvación. Su importancia varía según cada escuela. Pero en todo caso, este requisito siempre existió en las escuelas gnósticas. Estos son solo algunos rasgos. Pero como veremos hay otros derivados de estos, que terminarán por convertir al gnosticismo en una herejía y por ello perseguida hasta su extinción. Veamos algunos representantes significativos del gnosticismo y sus fundamentos teóricos. En el 140 de nuestra era, Valentino de Alejandría estableció un gnosticismo con tendencia panteísta, basado en posturas ya manifestadas previamente. Tiene un carácter esencialmente mitológico. El abismo y el silencio fueron por siglos, pero luego el abismo decide manifestarse y surgen los eones primitivos, de quienes surgirán otros eones que no son otra cosa sino manifestaciones descendentes del ser, surgidos luego de su voluntad de manifestarse. El último de estos eones, Sofía, en un intenso deseo de comprender al Padre de todo, produce un desequilibrio que lleva en última instancia a la aparición de un demiurgo, quien es el principio activo del mundo, de donde surgirán todos los seres mundanos, incluido el hombre. Este último tendrá en sí tres partes muy distintas: la materia pura, la vida animal o psíquica y la vida espiritual.
Según esta clasificación pueden dividirse, para Valentino, los diferentes tipos de hombre y sus inclinaciones religiosas. El hombre de vida espiritual se corresponde con el cristianismo. El hombre de vida psíquica o flotantes entre la vida material y espiritual corresponde al mosaísmo o doctrinas derivadas de las enseñanzas de Moisés. El hombre que se entrega a la vida terrenal se representa mediante el paganismo. Poco después de Valentino, surge el pensamiento dualista dentro del gnosticismo. Iniciado por Menandro y continuado por sus discípulos Saturnino y Basílides. El dualismo poco a poco influirá en toda la doctrina gnóstica, llegando a convertirse en un rasgo distintivo de la misma. Para Saturnino existen dos reinos, el de la luz, en la cúspide, y el de las tinieblas. El Dios Supremo es origen de todo, oculto e incomprensible en su esencia, fuente de todos los demás seres. El reino de la luz, a través de 7 ángeles, forma y ordena el mundo visible, pero a causa de su impotencia relativa y de la oposición de Satán, el principio del mal, solo logran transmitir un débil reflejo de la luz de Dios y solo en algunos hombres, fijar la chispa divina. Esto último determina la existencia de hombres buenos y malos. Satán tuvo tal influencia sobre los malos que hizo necesario que Dios enviase a Cristo a salvar a los buenos. Dado que el Hijo de Dios pertenece al mundo de la luz, su apariencia humana es solo apariencia y carece de la naturaleza humana, siendo superior al Dios judío, quien no es el Dios verdadero sino uno de los 7 ángeles encargados de formar el mundo visible. La materia es la esencia del mal y su personificación es Satán. Por ello en el mundo visible predomina el mal donde es tan abundante la materia. Eso muestra también el plan de Satán, que es destruir esa pequeña chispa divina que aún reside en el mundo visible y el consiguiente antagonismo eterno entre Dios y Satán. El sistema de pensamiento de Basílides es similar aunque con algunas diferencias, tanto en relación a su colega como a su maestro. Los reinos de la luz y las tinieblas son eternos e independientes uno de otro, lo que aseguraba la paz. El caos comenzó cuando los seres de las tinieblas quisieron unirse con los de la luz. De esta unión deriva el mundo visible, obra de los ángeles inferiores, uno de los cuales es el Dios de los judíos. Esto explica por qué el bien y el mal se hallan mezclados. El espíritu, chispa divina, se halla oprimido por vicios y pasiones, que proceden del reino de las tinieblas. La misión de Cristo, quien descendió sobre Jesús, era separar luz de tinieblas al liberar al espíritu de las trabas de la materia, devolviéndole la existencia que tenía antes de unirse al cuerpo. Esto es un reflejo de las doctrinas de Platón y su mundo de las ideas. Cristo no fue realmente crucificado sino que fue reemplazado en la cruz. Las verdades ocultas que Cristo comunica a ciertos elegidos, es lo que constituye la gnosis. Esta iluminación o ciencia perfecta eleva a su poseedor sobre el común de los hombres y lo hace inmune a las pasiones y vicios, asegurando así su salvación. Esta creencia llevó a algunos a sostener que aún la práctica de cualquier vicio mundano, inclusive los que hoy conocemos como pecados capitales, era incapaz de afectar el espíritu del conocedor de esta gnosis y por lo tanto, su redención estaba garantizada. Esto contribuyó a incrementar la presión del cristianismo organizado para combatir al gnosticismo. Marción establece las pautas de un gnosticismo donde la diferenciación entre judaísmo y cristianismo se agudiza. El Dios que los judíos adoraban no solo es distinto sino que está prácticamente en oposición al Dios verdadero al ser el responsable de la materia y su organización en lo que es el mundo visible. A tal punto llega a la división que Jesucristo no es el Mesías que anuncia Moisés. El Antiguo Testamento en nada es la palabra del Dios verdadero sino de aquel Dios inferior y por lo tanto, los profetas judíos no llegaron a conocer al Dios Supremo. Rechaza Marción la naturaleza humana de Cristo porque el Dios perfecto y verdadero no puede tener punto de comunicación con la materia imperfecta.
Por lo tanto, Cristo no nació del vientre materno de María. Marción intensifica el dualismo entre materia y espíritu, afirmando que solo es posible conocer al Dios verdadero rechazando toda comunicación con la materia. Es lícito comer carne, pero que el matrimonio es una institución reprobada por Dios. El matrimonio es una institución propia de hombres que siguen al demiurgo, aquel falso Dios, un ser inferior.